Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase para automatismos y cuadros eléctricos. Esta es la clase 8. En esta clase se van a ver los siguientes temas: generación de aire comprimido, tratamiento de aire comprimido, actuadores neumáticos, válvulas neumáticas y electroneumáticas, elementos de regulación y control. Es decir, todo lo que tiene que ver con la neumática. ¿Qué es la neumática? Es la tecnología que emplea un gas, que por lo general es el aire comprimido, como modo de transmisión de las energías necesarias para hacer funcionar mecanismos. Los procesos consisten en incrementar la presión de aire a través de la energía acumulada sobre los elementos del circuito neumático. Por ejemplo, los cilindros efectuar un trabajo útil. Por lo general, el gas utilizado es el aire comprimido, pero para aplicaciones especiales pueden usarse el nitrógeno y otros gases inertes. Transforman la presión de un fluido en movimiento mecánico, y el flujo que se usa es el aire por lo general. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un sistema neumático? Las ventajas son de que el aire es abundante y barato, se transforma y almacena fácilmente, es limpio, no inflamable. Los inconvenientes: difícil de controlar en posición, fuerzas pares no muy grandes. Elementos de un sistema neumático. Los elementos de un sistema neumático es el compresor, que toma el aire de la atmósfera y lo comprime para darle presión y fuerza. El acondicionador, que lo que vendría a hacer es purificar o filtrar un poco el aire para que esté óptimo para poder trabajar. Almacenamiento y distribución, que es donde se almacena el aire, por lo general es un tanque metálico. Válvulas, que son las que permiten el paso o no del aire. Los actuadores, que vendrían a ser pistones o cilindros. Y las máquinas, que vendrían a ser las que ya aprovecharían ese movimiento. Aquí tenemos cómo se genera el aire comprimido. El aire comprimido se genera gracias a un instrumento llamado compresor, el cual tiene la función de comprimir el aire a presión en un depósito metálico para su posterior uso por los componentes del sistema neumático. Aquí se muestra el compresor. Más adelante vamos a revisar varias partes del compresor que son necesarias, pero por lo general es un motor que hace trabajar un pistón, que va tomando aire y lo va comprimiendo en este depósito metálico. Tiene un preóstato, un manómetro, que no es otra cosa que un instrumento que nos ayuda a poder medir la presión interna para que no sobrepasemos cierta presión. Cuando llega a cierta presión se apaga el motor, cuando llega a la presión máxima del tanque. Tratamiento del aire comprimido. El aire comprimido presenta impurezas líquidas y sólidas. Las primeras son principalmente restos de aceite procedentes del compresor y vapor de agua. Las segundas están formadas por el polvo aspirado y las partículas sólidas desprendidas de la instalación por efectos de oxidación. Unas y otras reducen la vida útil en los equipos neumáticos. El primer colaborador de la limpieza del aire es el depósito acumulador. En su interior se facilita la condensación de agua y la precipitación de los aceites que sobrepasan el separador aire-aceite del compresor. Los otros elementos a destacar en el tratamiento del aire comprimido en un circuito neumático son secador, filtro, regulador de presión y lubricador. Vamos a revisar cada uno de estos componentes para el filtrado del aire. Primero, el secador. Es el elemento encargado de eliminar la humedad del aire, puesto que a los puntos de consumo debe llegar seco. Si no fuera así, aumentaría el desgaste de las máquinas y se reduciría el rendimiento de la instalación, propiciando un mayor coste de producción. Los métodos más comunes de secado son absorción y secado por frío. Aquí tenemos una gráfica de lo que vendría a ser el secador. Aquí se muestra. Aquí dice, por ejemplo, que tenemos la salida del aire limpio, y esta vendría a ser una especie de membrana que permite que el aire se vaya secando. Tenemos una válvula y un presurizador. Ya. Vamos a ver el siguiente: filtro de aire. Su propio nombre lo dice, filtra aire, pero vamos a ver qué dice. Tiene como objetivo eliminar las partículas en suspensión del aire, las partículas sólidas procedentes del exterior de la red y tomadas durante la fase de aspiración
o por desprendimiento de partículas metálicas de la propia red. Las partículas líquidas, agua y aceite que aún queden en la instalación. Aquí tenemos una gráfica de que vendría a ser el filtro de aire. Viene el aire, se filtra y sale. Siguiente. El filtro estándar consta de un recipiente en el que entra aire y pasa a través de una placa deflectora con ranuras oblicuas. Esta placa desvía el aire y provoca su centrifugado. Las partículas sólidas se desprenden al chocar contra las paredes del vaso y caen al fondo. A continuación, el aire pasa a través de un filtro con una porosidad entre 5 y 45 micras, según el grado de filtrado que se precise. Regulación de presión. El regulador reduce la presión en la red a una presión de trabajo adecuada a la máquina, equipo o herramienta utilizada. Además, minimiza las oscilaciones de presión que surgen en la red. Ya. Siguiente. En un regulador estándar, la presión de salida se obtiene regulando el tornillo del resorte para mantener abierta la válvula principal, permitiendo que fluya desde la vía de entrada del aire a presión P1 a la salida a presión P2, equilibrando la presión de salida mediante un émbolo o diafragma contra la fuerza regulable del resorte. Cuando el circuito conectado a la salida se encuentra a la presión preestablecida, actúa sobre el diafragma creando una fuerza elevadora contra la carga del resorte. Si la presión de salida sube por encima del valor regulado, la presión de salida se regula a un valor inferior o se reduce un pico de presión P3 desde el actuador neumático. El diafragma se eleva para abrir el asiento de alivio de forma que la presión en exceso pueda ser evacuada por el orificio de escape. Lubricador. En la actualidad la lubricación no es estrictamente necesaria. Los componentes neumáticos modernos vienen prelubricados para toda la vida. Esto implica mayor limpieza, industria alimentaria o farmacéutica, y menor contaminación del ambiente de trabajo. Pero en equipos neumáticos que trabajen en condiciones exigentes, las piezas móviles necesitan lubricación. Para que estén suficientemente lubricadas de forma continua, se añade al aire comprimido una cierta cantidad de aceite mediante un lubricador. Con la lubricación se reduce el desgaste, se disminuyen las pérdidas por rozamiento y se consigue protección contra la corrosión. El lubricador proporcional, mediante una estrangulación del canal de paso de aire, origina una caída de presión. En la cámara goteo se produce un efecto de aspiración, propiciando que las gotas de aceite entren en la corriente de aire. Allí se nebulizan y de esta forma llegan a los diferentes elementos. La cantidad de aceite aportada se regula mediante un tornillo. Unidad de mantenimiento FRL. La unidad de mantenimiento está formada por el filtro, el regulador y el lubricador. Esta unidad de mantenimiento, que realiza las funciones antes descritas en cada elemento, se sitúa justo en la entrada de aire de la máquina. La unidad de mantenimiento deberá montarse siempre en ese orden siguiendo la circulación del aire. Aquí tenemos los componentes de un sistema neumático. Primero empieza con el compresor neumático que comprime el aire a presión para que éste se vaya almacenando en esto, que vendría a ser el depósito. El depósito debe tener un termómetro y un manómetro para verificar temperatura y presión, para ver que no se vaya a sobrepasar de la presión que soporta el tanque. Aquí tenemos un purgador. ¿Qué es un purgador? Ustedes saben que el aire por lo general puede tener humedad. Entonces, como el aire tiene humedad, al acumularse aquí en el compresor, la humedad va a descender hasta la parte baja del tanque. Entonces, a veces es necesario abrir una pequeña válvula para que el agua salga de vez en cuando. Sale el agua a presión debido a la presión y así se elimina el agua.
ya que si hay agua o humedad dentro del tanque puede llegar a hacer que el tanque se vaya a oxidar desde dentro. Válvula limitadora de presión, la que se encuentra aquí. Elementos de protección. Tenemos un elemento de protección que es para verificar que no se exceda cierta presión. Elementos de control. Los elementos de control son los que permiten la apertura o cierre de las válvulas, dependiendo de ciertas señales. Elementos de transporte, una tubería, y elementos de trabajo que ya vendrían a ser los pistones o cilindros. Compresor. Principales especificaciones. Las especificaciones del compresor o las especificaciones más importantes deben ser: presión, caudal, principales tipos de compresores, émbolo y centrífugos. Las especificaciones son la presión y el caudal. Y los tipos de compresores que vamos a encontrar son los de émbolo y los centrífugos. Compresores monoetapa y multietapa. Suelen ser muy ruidosos, presiones máximas. Compresores de una etapa pueden tener hasta 10 bar de presión, compresores de 2 etapas hasta 50 bares, compresiones de 3 etapas hasta 250 bars. Normalmente no se alcanzan las presiones máximas. Ejemplo, un compresor de 2 etapas para más de 6 a 8 bars, no pasa de eso. Aquí tenemos un compresor de un solo pistón y acá uno de 2 pistones, que podríamos decir que es de 2 etapas. Los compresores centrífugos utilizan un eje con palas o álabes para impulsar y comprimir el fluido. En este caso es el que se muestra aquí. No es como el otro que utiliza un pistón. Este aquí utiliza un eje que va girando a altas velocidades para comprimir el aire. Almacenado. Usan depósitos de aire comprimido para almacenar el aire comprimido. Compensar las fluctuaciones de producción y consumo. ¿Sí? Como un capacitor que se carga y se va descargando. Así de igual manera es el depósito, pero en este caso es de aire. Elementos neumáticos finales. Válvulas preactuadores que permiten el paso no del aire. Cilindros que ya vendrían a ser los que se mueven por la presión de aire. Motores de giro y elementos auxiliares. Válvulas, representación y nomenclatura. Aquí tenemos una válvula. Esta válvula, como se muestra, tiene varios números e indicadores. El número 1 es la alimentación de aire comprimido. Significa que por el número 1, que vendría a ser aquí, es una entrada para la alimentación del aire comprimido. El 2 y el 4 son salidas de trabajo. Significa que por esta pin 2 sale ya el aire comprimido y por el pin 4 también. El 3 y el 5 son escapes de aire. Son escapes de aire para cuando se sobrepase cierta presión. El 2 y el 14 son conexiones de mando. ¿Qué quiere decir que sean conexiones de mando? Significa que para que esta válvula funcione tienes que llevarle una señal por el 12 y por el 14 para que empiece recién a liberar aire por las salidas de trabajo, que son el 2 y el 4. O probablemente si solo le llega señal por el 2 de aire, por el 12 se active solo el 2. Por el 14 se active solo el 4. Elementos de mando de válvulas. Esta válvula que tenemos aquí, por el momento, no tiene elementos de mando, solo las entradas y salidas. Los elementos de mando son estas pequeñas añadiduras que se van a encontrar a los costados. A ver si hay un ejemplo por acá. Aquí hay un ejemplo. Tenemos una válvula pero que tiene este muelle o resorte y tiene esta pequeña, parece pistón llamado Y1. Es lo de acá. Si ustedes lo relacionan con esta simbología, el resorte es un muelle, un resorte. Esto acá es un solenoide magnético. Este es un elemento de mando a presión, un elemento de mando palpador, un rodillo abatible, un pedal, un rodillo, un piloto de aire, una bobina con piloto de aire. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esto, tiene un resorte, significa un control por muelle, y acá tiene una especie de activador magnético. Y así es como se interpretan estos elementos de mando que pueden estar alrededor de la bobina, de la válvula. Cilindros. Cilindros de simple efecto. Tenemos un cilindro de simple efecto. Se llama de simple efecto ¿por qué?
Al entrar aire por aquí, el cilindro sale, y si ya no hay presión de aire, por acción del resorte regresa. Pero el cilindro de doble efecto, al entrar aire por aquí, el cilindro sale, y para que regrese tiene que entrar aire por acá, entrar aire por este otro terminal y el cilindro regresa. Por eso se llama de doble efecto. Aquí tenemos la imagen de un cilindro que se utiliza en neumática. Mandos de cilindros. Aquí tenemos el circuito simple de efecto. Esta aquí es una válvula. La válvula se encuentra alimentando a un cilindro. Cuando la válvula libere aire, el cilindro va a salir. Y cuando ya no haya presión de aire, el cilindro va a regresar. Así es como funciona. Pero para que funcione, debe tener una señal que puede llegar a través de este control de mando llamado Y1. Ya habíamos visto que este aquí es un magnético. Quiere decir que si yo alimento esta pequeña bobina magnética, internamente va a abrir un mecanismo que va a permitir el paso del aire desde la fuente hasta el terminal 2, y de esa forma el pistón va a salir. ¿Sí? Listo. Y el muelle significa que, o el resorte, que esto para que se va a desactivar automáticamente cuando ya no le llegue la energía. Va a regresar a su posición normal gracias al resorte. Cilindros de doble efecto. Los cilindros de doble efecto ya dijimos que son cilindros que salen y regresan, pero por acción de flujos de aire a la entrada y en cada uno de los extremos. En este caso aquí, está controlado también por una bobina, que vendría a ser un magnético, pero también, si observan la figura, tiene esta forma triangular que se relaciona con el piloto de aire. Entonces, al llegarle una señal a este magnético, me va a habilitar el paso de aire para un extremo del cilindro, de tal manera que este salga. Y tal vez, al llegarme una señal por el piloto de aire, me libere esta otra salida de aire para que retorne o regrese el pistón. Y cada uno de ellos se desactiva por muelle, por un resorte. Fin de carrera neumático. El fin de carrera es el que se muestra aquí en la imagen. Se muestra que tiene una palanquita, como se ve aquí. Esa palanca es este de aquí, que en la simbología se representa como un rodillo. Así se llama, rodillo. Entonces, si ustedes ven la simbología, tiene un rodillo. No es nada más que una válvula con un rodillo. Una válvula con un rodillo. Entonces, al presionarse el rodillo, permitirá la salida de aire por el pin o terminal 2. Vendría a ser este. Aquí dice 2. ¿Sí ven? Y como tiene un resorte del otro extremo, significa que el rodillo va a regresar a su posición normal por acción de un resorte o muelle. ¿Sí? El 3 es la entrada de fuente de aire, que tendría que conectarse por acá. Y el 1 y 2 es la otra señal de entrada de aire y salida de aire, que es la que se desea controlar. O sea, una válvula se va a abrir o cerrar para permitir el paso del 1 al 2. El paso del 1 al 2. Si esto se presiona, permite el paso del 1 al 2 de la cantidad del aire de la válvula. Y el pin 3 solamente es una señal habilitante para la alimentación. Ya habíamos dicho que esta señal triangular, que la hemos visto por acá, el 3 y el 5 son escapes de aire. El 3 y el 5 son escapes de aire. El 3 y el 5 son escapes de aire. La alimentación del aire comprimido aquí es el pin 1, que vendría a ser esta línea. Entonces, si lo relacionamos con lo de acá, el pin 3 debería ser escape de aire, la entrada 3. El 1 y el 2 es alimentación de aire comprimido, el 1. Pero este aire comprimido viene por el pin 1 y sale por el 2 una vez que se ha presionado esta
pequeño rodillo. Y el rodillo regresa a su posición normal a través de un resorte. ¿Ya? Repitamos. Asociándolo con esta imagen, este triángulo representa el escape de aire. Y esta rayita, que es el 1, representa la alimentación de aire. Asociándolo con la simbología, este aquí representa el rodillo. Ustedes vienen para acá, se van a dar cuenta que aquí está el rodillo y aquí está el rodillo en el físico. Entonces, el 3 es el escape del aire, como ya lo revisamos, y el 1 y el 2 puede ser el 1 fuente de aire y el 2 la salida del aire. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo presiono el rodillo, por aquí viene mi fuente de aire, se va a abrir la válvula de tal manera que el aire que viene por 1 pasa hacia el 2. Entonces el aire pasará y saldrá por el 2. Entonces la válvula está abierta. Pero si ya no tengo la señal del rodillo, es decir, ya no se presiona el rodillo, este va a regresar por acción del muelle o del resorte, regresa y se cierra la válvula y ya no permite el paso del aire desde este terminal al de acá. Y el 3 solamente es para escape de aire, si es que acaso sea necesario que se escape algo de aire por un exceso de presión. Ya. Eso sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase se va a ver una pequeña simulación, porque el siguiente tema son software de simulación para este tipo de sistemas neumáticos, para que se entienda mejor cómo funcionan. Muchas gracias.